Buenos días, estimados alumnos. Estamos en la hora, debemos empezar la clase. ¿Estamos listos? ¿Están en el aula ya? Ok, muchas gracias, Patti. Voy entonces a... Dígame, ¿están viendo el PPT? Sí, profesor, sí se ve. Perfecto. Vamos entonces a empezar, ¿ah? Pues bien, hoy día nos toca hablar de la reproducción. Una característica de los seres vivos, como lo es el metabolismo, como lo es el crecimiento, como lo es la irritabilidad, la adaptación, etcétera, etcétera. Todo lo que dijimos el primer día de clases. La reproducción. Entonces definamos, ¿no? ¿Qué es la reproducción? Es el proceso mediante el cual los seres vivos nos perpetuamos en el tiempo, produciendo descendencia. Esa es la definición de reproducción. Puede tener algunas variaciones, ¿no? De acuerdo a los autores, pero en esencia eso es la reproducción. El mecanismo, el proceso biológico mediante el cual los seres vivos nos perpetuamos en el tiempo produciendo descendencia. Pero ojo, no hay que malinterpretar. No nos perpetuamos como individuos, sino como especie. Porque en última instancia, la reproducción consiste esencialmente en que los progenitores transmiten a la futura descendencia material genético, información genética. Visto desde ese punto de vista, la reproducción es un proceso mediante el cual una generación transmite a la siguiente, a la subsiguiente, material genético, información genética. La reproducción garantiza eso. Y es por eso que mediante la reproducción, las diferentes especies que existen en este planeta subsisten, no se extinguen. Cuando en una población de una especie la tasa de reproducción es menor que la tasa de muerte, de extinción, entonces la población disminuye y finalmente la especie se extingue, desaparece. Y ese proceso es irreversible. ¿Ya? Bueno, eso es lo que nosotros entendemos por reproducción. Vamos a la siguiente diapositiva. Cuando se estudia este fenómeno en la diversidad biológica, en todos los seres vivos que existen, se observa que todos los seres vivos se reproducen de una sola manera y obviamente, como ustedes muy bien saben, la respuesta es no. Hemos observado que los seres vivos se reproducen de dos maneras, de dos modos. A un modo le hemos puesto reproducción asexual y a la otra manera o al otro modo le hemos puesto de nombre reproducción sexual. Entonces, y hasta la fecha no hemos encontrado un tercer tipo de forma de reproducirse. Solamente existen estos dos mecanismos de reproducción: la reproducción asexual y la reproducción sexual. ¿Correcto? Entonces, obviamente, la pregunta que cae, ¿no?, inmediatamente es, ¿cuáles son las diferencias entre la reproducción asexual y la reproducción sexual? Y eso es lo que vamos a puntualizar en este momento. La primera diferencia, tal vez la más importante, es que mediante la reproducción asexual no se genera, no se produce variabilidad en la descendencia. Es decir, los descendientes, los hijos, son idénticos a los progenitores. No hay variación. En cambio, en la reproducción sexual, sí. Los descendientes no son idénticos a los progenitores. Son diferentes.
Por lo tanto, la conclusión es: en la reproducción sexual se produce variabilidad en la descendencia. Esa es una de las dos diferencias, tal vez la más importante, entre la reproducción asexual y la reproducción sexual. Y la otra es: en la reproducción asexual participa un solo progenitor, un solo progenitor. En cambio, en la reproducción sexual participan dos. ¿Por qué es que en la reproducción sexual participan dos y no solamente uno? Porque en la reproducción sexual se necesitan la participación de unas células especiales llamados gametos. Y un gameto es masculino, eso lo produce el progenitor masculino, el papá, y el otro gameto es el gameto femenino. Ese gameto lo produce el otro progenitor, el femenino, la mamá. Esto no se necesita en la reproducción asexual. Esa es la segunda diferencia. Esas son las dos diferencias entre los dos tipos de reproducción. Y la pregunta máxima, la pregunta del millón, y se las planteo en este momento a ustedes, quiero que me la respondan por favor, es: ¿cuál de los dos mecanismos de reproducción creen ustedes que es la más ventajosa para los seres vivos? ¿La asexual o la sexual? Vamos, muchachos. Según lo que ustedes deducen, lo que ustedes coligen, ¿cuál de los dos mecanismos de reproducción le otorga mayores ventajas a los organismos que lo presentan? ¿La asexual o la sexual? La sexual. La respuesta es correcta, pero ¿podrías sustentar por qué? ¿Por qué te parece que la reproducción sexual es más ventajosa que la sexual? Porque genera variabilidad. Muy bien, esa es la sustentación. Porque genera variabilidad. Y la variabilidad va de la mano con la adaptación. A mayor variabilidad, mayor capacidad de adaptación. A menor variabilidad, menor capacidad de adaptación. Exacto, muy bien. ¿Ya? Por eso es que los organismos más exitosos en la naturaleza, los más evolucionados, podríamos decirlo, presentan reproducción sexual. Dentro de ellos, nosotros, los seres humanos, y la mayoría de los animales y plantas superiores. Pero eso no quiere decir que algunos organismos unicelulares no presentan reproducción sexual, ¿eh? Claro que la presentan, algunos. Y un caso muy especial son las bacterias. Las bacterias son organismos exitosos. ¿Cómo medimos el éxito los biólogos? La distribución geográfica. Mientras más amplia es la distribución geográfica, más exitoso se considera a una especie, a un ser viviente. Mientras más restringida es la distribución geográfica, lo consideramos menos exitoso. Está más cercano a la extinción. Y las bacterias tienen una distribución geográfica amplísima. Están en todo el planeta. Hay muy pocos lugares en este planeta donde no existan bacterias. Pero poquísimos. Por ejemplo, puede ser la boca de un volcán, donde hay lava incandescente. Bueno, ahí no hay bacterias, indudablemente. Pero un poco más lejano a la boca del volcán, donde hay aguas termales, ahí hay bacterias termófilas. Bueno, y sin embargo, las bacterias solo se reproducen asexualmente. Esto lo hemos visto en una clase anterior, ¿recuerdan? Las bacterias no presentan reproducción sexual. Entonces eso va en contra de la afirmación que les estoy haciendo hace un momento, ¿no? Que los organismos más exitosos, más evolucionados, presentan reproducción sexual. Eso es una contradicción. Bueno, pues, estimados alumnos, la ciencia está llena de contradicciones. Los científicos tratamos de generar leyes, axiomas,
teorías, donde todo lo ordenamos a nuestro criterio, a nuestro parecer. Pero la evidencia en la naturaleza siempre nos dice, no, cuidado, no es tanto así. Siempre vamos a encontrar excepciones que confirman la regla, como dice el refrán, ¿no? Es muy sabio. Toda excepción confirma la regla. Y eso nace de la ciencia, ¿eh? Ese refrán nace de la ciencia, de la evidencia científica. Lamentablemente, en este curso tenemos muy poco tiempo para filosofar un poco en biología, así que tenemos que ceñirnos a lo que está estipulado. Así que continúo. Entonces, en primer lugar, vamos a describir cómo se realiza la reproducción asexual en algunos organismos y enseguida vamos a hacerlo con la reproducción sexual. ¿Correcto? Entonces comenzamos. Comencemos con la reproducción asexual. Y vamos a revisar, vamos a describir, vamos a explicar la reproducción asexual primero en organismos unicelulares. Y luego lo haremos con algunos organismos pluricelulares o multicelulares. Comencemos con los organismos unicelulares. ¿Quiénes son los organismos unicelulares? Claro, como su nombre lo indica, aquellos que están constituidos por una sola célula. ¿Ya? Y cuando se ha estudiado esto, se ha concluido que los organismos unicelulares presentan 3 modos de realizar la reproducción asexual. Eso está en este esquema que les estoy proyectando en este momento. El primer mecanismo se llama división binaria o también fisión binaria. El segundo mecanismo que se ha encontrado se llama gemación o yemación, algunos también le dicen. Y el tercer mecanismo es el llamado esporulación. ¿Correcto? Esos 3 mecanismos hemos encontrado cuando hemos estudiado, buscado la reproducción asexual en organismos unicelulares. Describamos cuál es la diferencia entre estos 3 mecanismos. Comencemos con la fisión binaria. Comencemos con la fisión binaria, o división binaria también se le llama. Este esquema representa, me imagino, a una ameba, un protozoario llamado ameba, una amebita, ¿ya? Esta ameba es una célula eucariótica, tiene núcleo, acá está el núcleo. En el núcleo, acá adentro, están los filamentos de cromatina. ¿Qué cosas son los filamentos de cromatina? Moléculas de ADN, donde está el genoma de este organismo, ¿no? Esas moléculas de ADN están forradas de proteína llamada histona. A esa mezcla de ADN y proteína se le llama cromatina. Y el número de filamentos de cromatina varía pues de una especie a otra. No sé cuántos filamentos tendrá una ameba. Bueno, supongamos que tiene 4, supongamos. Ya, supongamos. Entonces lo primero que va a hacer esta célula de esta ameba para producir 2 células hijas es replicar su material genético. Si esta célula de la ameba tiene 4 filamentos de cromatina, cada filamento se replica. O sea, va a llegar un momento final en el cual este núcleo va a tener 8 filamentos de cromatina, porque cada uno se ha duplicado, se ha replicado. Una vez que se ha producido la replicación del material genético, comienza un fenómeno que está señalado por esta flecha roja, llamada cariocinesis. ¿Qué cosa es la cariocinesis? División del núcleo. La membrana nuclear se constriñe, se ahorca, y el núcleo termina separándose, produciendo 2 núcleos hijos. De los 8 filamentos que habían acá, 4 se han ido para un núcleo. Y la copia, los otros 4, para el otro núcleo. De manera que los 2 núcleos tienen el mismo número de filamentos de cromatina. Es una célula con 2 núcleos idénticos. Seguido ello, esta flecha significa citocinesis. ¿Qué cosa es la citocinesis? División del citoplasma.
Igual que la membrana nuclear, la membrana celular, la membrana citoplasmática, se ahorca, se constriñe, como están viendo ustedes acá, hasta que finalmente forma dos células idénticas. Las dos células se separan, son chiquitas al principio, pero luego crecen cada una y se convierten en dos amebas idénticas a la célula progenitora. A este proceso se le llama división binaria o fisión binaria. Y se produce en varios organismos unicelulares, no solamente amebas, ciliados, flagelados, ¿no? Algas unicelulares, etc. ¿Correcto? Veamos ahora el segundo mecanismo observado en los organismos unicelulares, la gemación. Este segundo mecanismo se presenta exclusivamente en levaduras. En levaduras. ¿Qué son las levaduras? Las levaduras son hongos unicelulares. Son un tipo de hongos muy especiales. Y son bastante familiares para la mayoría de los seres humanos, porque ¿quién no ha utilizado levaduras para hacer un pastel? Los panaderos usan levaduras para fermentar la harina de trigo y hacer el pan. Las industrias cerveceras usan levadura para convertir la malta y la cebada en cerveza. Son organismos muy útiles. Bueno, estos hongos unicelulares llamados levaduras se reproducen asexualmente por gemación. Describamos el fenómeno. Tenemos acá una célula de levadura. ¿Ah? Esta célula es una levadura. En su núcleo tiene, pues, como he dicho anteriormente, filamentos de cromatina. Lo primero que va a ocurrir es que en este núcleo se van a replicar los filamentos de cromatina. Una vez que se ha cumplido la replicación del material genético, ocurre la cariocinesis. Esta flechita significa cariocinesis. Como también ustedes, el núcleo se divide y forma dos núcleos. Bueno, acá han dibujado que un núcleo es chiquito y el otro núcleo es grande. No siempre es así. A veces los dos núcleos son idénticos. En algunas especies de levaduras, un núcleo es un poco más chiquito y el otro es más grande. Es variable. Lo cierto del caso es que el núcleo se divide en dos núcleos idénticos. ¿Cuál es la diferencia con el proceso anterior? En este caso, uno de los núcleos se desplaza hacia la periferia y empuja la membrana. En la membrana se produce un abultamiento, digamos, en jerga, un chichón. Pero los biólogos a este abultamiento le llamamos yema y al proceso le llamamos yemación. ¿Ya? Aparece una yema. En la medida en que el núcleo sigue presionando, empujando hacia afuera, esa yema va creciendo, miren ustedes. La yema queda envuelta completamente en la membrana de la célula, de la levadura. Y llega un momento en que esa yema ya completamente formada es una levadurita chiquitita, ¿no? Se libera, se separa, como están viendo ustedes acá. Esta yema, que ya es una levadura independiente, chiquitita, crece y se convierte en una levadura idéntica a su mamá, a la célula progenitora. De esta manera es que se reproducen asexualmente las levaduras. Entonces ya tenemos dos mecanismos, fisión binaria y gemación. Y el tercer mecanismo que hemos observado en organismos unicelulares es la esporulación. Este mecanismo es menos frecuente en los organismos unicelulares. O sea, muy pocos organismos unicelulares presentan este tipo de reproducción asexual. Mucho más popular, mucho más extendido es la fisión binaria y la gemación. La esporulación está restringida a un grupo muy pequeño de protozoarios. Y los biólogos taxónomos, los que practican la taxonomía, este carácter, todo protozoario que se reproduce por esporulación, constituye un taxón.
una categoría de clasificación dentro de los protozoarios. Los biólogos, los taxónomos, le llaman a ese grupo esporozoarios. Esporozoario viene por la esporulación, esporozoarios. Los esporozoarios son unos protozoarios que se reproducen por esporulación. La mayoría son parásitos, producen enfermedades en los animales y en el ser humano. Y hay algunos de vida libre, pero la mayoría son parásitos. Un ejemplo de un esporozoario parásito para el hombre y que se reproduce por este mecanismo es el agente etiológico del paludismo. Ese término, agente etiológico, significa el germen que causa esta enfermedad llamada paludismo, o también se le conoce con el nombre de malaria. ¿Ya? El parásito, el protozoario, el esporozoario, es transmitido por un zancudo del género Anopheles. ¿Cómo es que el zancudo contrajo el parásito? Al tomar sangre, los zancudos se alimentan de sangre, son hematófagos. Al tomar sangre de una persona enferma, una persona que estaba infectada con este parásito, el zancudo, con la sangre que tomó, ha almacenado el plasmodium, el protozoario, en el aparato bucal, en las glándulas salivales. Cuando este zancudo infectado va nuevamente a alimentarse y toma sangre de una persona sana, le inocula el parásito. Por eso es que se conoce al zancudo Anopheles como el vector del paludismo, el que lleva la enfermedad de una persona a otra. Cuando esta célula del parásito entra al torrente circulatorio de una persona sana nueva, esta célula, que nosotros los biólogos le llamamos trofozoito, busca alguna célula del hospedero humano. Puede ser un glóbulo rojo, o si puede, se dirige al hígado y busca una célula del hígado, un hepatocito. Una vez que este trofozoito encontró al glóbulo rojo o al hepatocito, lo infecta, se mete dentro de la célula del hepatocito, el hematíe, el glóbulo rojo. Y una vez que el trofozoito se siente dentro de la célula humana, se siente cómoda, se siente confiada, y comienza el proceso que hemos descrito acá y acá. Replica su material genético en el núcleo, y luego el núcleo sufre una cariocinesis y produce dos núcleos idénticos. Cada núcleo produce una segunda cariocinesis y produce que la célula, el trofozoito, tenga 4 núcleos idénticos. Finalmente, cada núcleo realiza una tercera cariocinesis y tenemos que el trofozoito ya tiene 8 núcleos idénticos. En ese momento, cada uno de los núcleos se cubre con una membrana y captura un poco del material citoplasmático. Entonces se forman 8 esporas. Los biólogos a estas formaciones que se producen dentro de la célula del parásito le llamamos esporas. Y es por eso que a este mecanismo se le conoce con el nombre de esporulación. Finalmente, estas 8 esporas rompen la membrana de la célula que los albergó y se liberan. Salen a la sangre de la persona infectada. Cada una de estas esporas crece y se convierte en un trofozoito. Estos nuevos trofozoitos van en la búsqueda de nuevas células del hospedero humano, glóbulos rojos o hepatocitos, y repiten este proceso de esporulación. De esta manera, el paciente se va poblando del parásito. Cada vez hay más cantidad de células del parásito. Y hay un momento crítico en el cual esa persona que estaba sana comienza a tener los síntomas de la malaria. Uno de los síntomas más característicos de la malaria o paludismo es que la fiebre es muy alta, por arriba de los 40 grados centígrados. La persona tiene convulsiones debido a esta fiebre tan alta. Bueno, pero no tengo que describir la enfermedad
porque ese no es el objetivo de la clase, simplemente lo que quería era explicarles el mecanismo de reproducción asexual llevada a cabo por estos organismos llamados esporozoarios, la esporulación. Entonces, en los organismos unicelulares, la reproducción asexual se realiza de tres maneras: fisión binaria, gemación y esporulación. Vamos a ver ahora la reproducción asexual en organismos pluricelulares. Y vamos a restringirnos a tres tipos de organismos pluricelulares: plantas, hongos y animales. Plantas, hongos y animales. Comencemos con las plantas. La reproducción asexual en las plantas se conoce como reproducción vegetativa. Esto lo conocen muy bien los agricultores y los jardineros. Ellos identifican en una planta unas estructuras que ellos le llaman yemas. Y para su conocimiento de ustedes, eso que los jardineros o agricultores llaman yemas no es otra cosa que un tejido vegetal que hemos estudiado en una clase anterior. Tejido meristemático primario. ¿Se acuerdan? Tejido meristemático primario. ¿Ya? A ese tejido meristemático es el que produce este tipo de reproducción asexual en las plantas, conocido con el nombre de reproducción vegetativa. Por ejemplo, algunas plantas como la fresa es un ejemplo, la fresa, tienen unos tallos laterales, como este que estoy señalando con el puntero, que los botánicos le llaman estolones. ¿Ya? La fresa y otras plantas de la familia Compositae tienen unos tallos laterales llamados estolones. Estos estolones en el ápice tienen meristemo, o lo que los agricultores llaman yemas. Cuando el estolón ha crecido bastante y por lo tanto por el peso se dobla, y cuando este ápice del estolón toca suelo, tierra, de ese meristemo, de esa yema, crece una plantita de fresa, como esta que estamos viendo, idéntica a la progenitora. Acá hay otro estolón que permite el crecimiento de otra plantita de fresa, idéntica a su mamá. Esta reproducción vegetativa que se presenta en este tipo de plantas le llamamos reproducción vegetativa por estolones. En algunas gramíneas, como el diente de león, como la alfalfa, como el gras, el pasto, en vez de tener estolones, estos tienen unas raicitas secundarias llamadas rizomas. Los rizomas, como los estolones, tienen en el ápice meristemo apical, meristemo primario. En algunos puntos de ese rizoma, ese meristemo produce el crecimiento de una plantita idéntica a la planta propietaria del rizoma. Es este el mecanismo de reproducción vegetativa llamada por rizomas que utilizan muchas plantas gramíneas para esparcirse. Por eso es que cuando ustedes siembran pasto, el pasto crece rápido, todo el suelo se llena de pasto, porque practican este mecanismo de reproducción asexual llamada vegetativa, en este caso por rizomas. Y esta experiencia la deben haber tenido algunos de ustedes. ¿Quién no ha tenido en casa una cebolla? Las cebollas son bulbos. Como el clima de Lima es húmedo, y a veces la cebolla está guardadita en la casa mucho tiempo, ¿se han dado cuenta que a veces a la cebolla le aparecen acá en esta parte unas raicitas? ¿Se han dado cuenta que alguna cebollita tiene sus raicitas? Si ustedes a este bulbo con raíces la entierran en una maceta con tierra o en un jardín, van a ver cómo de este bulbo crece una planta, brota un tallo y crece una planta idéntica
a la planta de la cual sacaron la cebolla, el bulbo. Esta reproducción vegetativa se llama por bulbos. Y lo mismo pasa con los tubérculos, una papita. ¿Quién no conoce una papita? La papita tiene unos ojitos, ¿no? ¿Se acuerdan? Si ustedes a una papa la guardan también en humedad, van a ver cómo de estos ojitos le salen unas raicitas. Si ustedes a ese tubérculo que ya tiene raicitas lo llevan al jardín y lo entierran ahí, o en una maceta con tierra, va a pasar lo mismo que con el bulbo. Crece una planta idéntica a la planta de la cual sacaron el tubérculo. Esta reproducción vegetativa le llamamos por tubérculos. Reproducción vegetativa. Y algunas, bueno, estas son plantas fanerógamas, plantas superiores, traqueofitas, plantas muy evolucionadas. Pero hay algunas plantas no tan evolucionadas, nosotros le llamamos plantas inferiores, como por ejemplo los musgos, como por ejemplo los helechos, ¿no? Estas plantas se reproducen igual que los hongos, igual que los hongos. Los hongos se reproducen por esporas. ¿Quién de ustedes no ha escuchado hablar que el aire está lleno de esporas de hongos? A muchas personas estas esporas de los hongos le producen alergia. Y estas esporas de hongo están con las partículas de polvo en el aire. Hay personas que son muy alérgicas, muy sensibles a estas esporas de hongos. Los hongos se reproducen por esporas. Una espora es una célula del hongo que contiene toda la información genética. Cuando la espora cae sobre materia orgánica, ¿no? Esa espora germina y produce el crecimiento de material, como le llamamos nosotros en los hongos, material micelar. Se forma micelio de hongo, ¿ya? Hay hongos macroscópicos, como lo que llamamos champiñones, setas, y hay hongos microscópicos, como esos que infectan la fruta. ¿Quién no conoce una naranja hongueada, una papaya hongueada, un pan hongueado? Cualquiera de esos hongos, los microscópicos o los macroscópicos, se reproducen asexualmente por esporas. Y las plantas inferiores, como los helechos o como los musgos, también se reproducen por esporas. Estos no tienen reproducción vegetativa. Esas plantas inferiores, porque no tienen tejidos, no tienen meristemos, se reproducen por esporas. Y finalmente, para terminar con la reproducción asexual, la pregunta lógica es, ¿y los animales? ¿Nos reproducimos asexualmente también? Y la respuesta es sí. Pero ustedes me dirán, profesor, pero yo no he visto que un perro, o un camello, o un caballo, o un cocodrilo, o un pez se reproduzcan asexualmente. No conozco, nunca me han enseñado eso. Y la respuesta es, claro, sí, así es. Es que los animales superiores prácticamente ya no presentan reproducción asexual. Pero hay animales de poco nivel evolutivo, animales inferiores, como los nidarios, como los platelmintos, como los rotíferos, que sí presentan reproducción asexual. Y cuando los biólogos hemos estudiado de qué manera se produce la reproducción asexual en estos animales, hemos llegado a la conclusión, por lo que hemos encontrado, por lo que hemos observado, que solamente hay dos tipos de reproducción asexual en animales: la gemación y la regeneración. Explicaré uno y otro. Comienzo con la gemación. Vamos a tomar como ejemplo el esquema que tengo acá. Estos esquemas representan a una hidra. Esta es una hidra, un pariente de las medusas, de los corales, ¿ya? La hidra es un animalito bien primitivo, tiene simetría radial, tiene un sistema digestivo incompleto, etc. Miren, a este animalito le sale un chupito.
una protuberancia acá, ¿se dan cuenta en la figura 1? Bueno, esto se parece bastante a esto, ¿no? A esto. Pero la diferencia es que la levadura es un organismo unicelular. La hidra es un animal, es pluricelular. Entonces, este abultamiento no es una sola célula, son varias células. Y por analogía, los biólogos a esta formación de la hidra le llamamos yema, igualito, gema, yema. Y el proceso también le llamamos yemación. Esta yema crece, sigue creciendo, se sigue abultando. Y miren ustedes, toma la forma de su mamá, de su progenitora. Cada vez se parece más. Sigue creciendo, cada vez se parece más a su progenitora. Y finalmente se suelta, se libera. Crece y se convierte en una hidra idéntica a la progenitora. A este proceso le llamamos gemación. ¿Ya? Ahora veamos este animal. Este animal es un platelminto, es un animalito un poquito más evolucionado que los celenterados, como la hidra, la medusa, los corales. Este es más evolucionado. Este ya tiene simetría bilateral, ¿no? A partir de los platelmintos, la simetría deja de ser radial y se convierte en simetría bilateral. Bueno, este animalito tiene la costumbre, tiene la capacidad de autoseccionarse. Bueno, yo voy a usar un término chabacano, ¿no? Popular, se corta ella solita. Fíjense, este gusano es este que está acá. ¿Ya? Sus células tienen la capacidad de liberar las enzimas hidrolíticas de los lisosomas, y esas enzimas hidrolíticas actúan como tijeras moleculares y cortan al gusano. Este gusano que está acá completo lo cortan en 3 partes. La cabeza, la parte media y la parte de la cola. Solita, esto es espontáneo. Es una cualidad que tiene este gusanito, la planaria. Entonces el gusano queda partido en 3. Este segmento de la cabeza, miren ustedes, crece y se convierte en un gusano completo. Este segmento de la cola también crece y regenera un gusano completo. Y esta parte media también crece y regenera un gusano completo. Es decir, a partir de un gusano que se segmentó en 3 partes, se han generado 3 gusanos idénticos. Debido a que estos 3 gusanos se forman a partir de la regeneración de cada una de las partes del gusano original, a este proceso se le conoce con el nombre de regeneración. Con esto terminamos la reproducción asexual en organismos pluricelulares y en organismos unicelulares. Entonces no queda más que hablar de la reproducción sexual, ¿no es cierto? Porque eso es lo que dijimos al principio. Vamos a hablar en primer lugar de la reproducción asexual y luego hablaremos de la reproducción sexual. Pero antes de hablar de la reproducción sexual, vamos a tocar 3 conceptos previos que en cierta medida son necesarios para entender con mayor propiedad lo que vamos a explicar a continuación respecto de la reproducción sexual. Estos 3 conceptos son ciclo celular, mitosis y meiosis. ¿Ya? Esto me va a tomar bastante tiempo. Esta clase también es bien densa, ¿eh? Muy probablemente no termine todo el contenido de la clase. Entonces, igual que la vez pasada, voy a tener que dejar una pequeña parte para la siguiente clase. Espero que no. A ver cómo controlo mi lengua. Yo soy muy emotivo, me gusta explayarme y tengo que controlarme. Entonces, vamos a hablar de estos 3 fenómenos: meiosis,
mitosis y ciclo celular. Comienzo con ciclo celular. Pero antes de continuar, quisiera, por favor, estimados alumnos, que me digan esta primera parte sobre la reproducción asexual. ¿Les quedó claro, no es cierto? Sí, profesor, está claro. Sí, profe. Muy bien, chicos, muchas gracias. ¿Ok? Vamos a hablar de este tema, ciclos, que es apasionante, le voy anticipando, ¿ah? Yo estoy seguro que ustedes van a aprender algunas cositas nuevas en esta clase en general y particularmente en este punto sobre el ciclo celular. Bien. ¿Qué es el ciclo celular? ¿A qué le llamamos ciclo celular los biólogos celulares? Porque los biólogos celulares son los que se dedican a esto, ¿no? El estudio de la célula. El ciclo celular es una serie de acontecimientos por lo que pasa toda célula desde el momento que surge como consecuencia de la división celular. La división celular permite que una célula madre, esta de acá, esta célula madre, al dividirse, produce dos células hijas idénticas a la progenitora. Esto se parece mucho a la reproducción asexual, ¿no? ¿Sí? La división celular es eso. Una célula progenitora, luego de la división celular, produce dos células idénticas, igualitas. Entonces, para cada una de estas células hijas, a partir de este momento que está señalado por esta línea, ¿no? Comienza el ciclo celular. Vive este periodo llamado fase G1, luego vive el periodo S, la fase S, finalmente vive la fase G2, y al final de la fase G2, esta célula hija, y la otra también, por supuesto, esta célula hija, igualito que lo que hizo su mamá, sufre división celular y produce dos células hijas. Para su mamá de ella serían las células nietas. ¿Es cierto? Para cada célula hija, producto de esta nueva división celular, comienza su ciclo celular. Estas células van a vivir su fase G1, su fase S, su fase G2, y al final van a sufrir, como su mamá y su abuela, división celular. Y van a producir dos nuevas células hijas, las cuales van a vivir su fase G1, su fase S, su fase G2, y también como su mamá, su abuela y su bisabuela, van a sufrir división celular. Y van a producir dos nuevas células hijas, y las cuales harán las fases y seguirán de esta manera una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. A todo este periodo comprendido entre la fase G1, la fase S y la fase G2, los biólogos le llamamos interfase. Entonces la interfase comprende la fase G1, la fase S y la fase G2. Culminada la interfase, toda célula sufre división celular. Y las células hijas realizan la interfase y realizan la siguiente división celular. Bien. Describamos qué ocurre en cada una de estas etapas de la interfase, ¿no? ¿Qué ocurre durante la fase G1 con la célula, con cada una de estas células? ¿Qué ocurre durante la fase S y qué ocurre durante la fase G2? Durante la fase G1, esta célula que es chiquitita, porque cuando nace es chiquita, crece, es una fase de crecimiento. Esta celulita crece para al final de la fase G1 ser igualita que su mamá. Bueno, las dos, cada una hace lo mismo. ¿Ya? Es una etapa de intensa actividad metabólica. Cada célula en esta etapa G1 cumple su función. Ustedes saben que las células de un animal, de una planta, tienen diferentes funciones. Puede ser una neurona, puede ser una célula muscular, puede ser una célula hepática, puede ser una célula epitelial. Cada célula
durante la fase G1 hace su chamba. Al final de la fase G1, pues está cansada. Ese trabajo metabólico es agotador. Voy a hacer una analogía con la vida de un ser humano. La fase G1 sería la fase de la hora de oficina, la hora de trabajo. En el caso de ustedes, la hora de estudio, el tiempo de estudio. Ustedes terminan el día y están cansados. Bueno, yo por lo menos estoy cansado. ¿Qué debo hacer para el siguiente día hacer otra fase G1 provechosa, productiva? Bueno, duermo. Duermo por lo menos 8 horas para reponer energías. Esta etapa que sigue SG1 y división celular para la célula es eso, dormir, renovarse, prepararse para la siguiente jornada de trabajo. Por eso es que la célula, al finalizar la fase G1, se prepara para la división celular. La división celular es un mecanismo que tiene a la mano la célula para renovarse, para recuperar energía y prepararse para hacer otra fase G1 de manera exitosa, de manera eficiente. Entonces, ni bien termina la fase G1, la célula empieza a prepararse para la división celular. Todo esto azul y G2 es una etapa de preparación celular para la división celular. Entonces, ¿qué pasa durante la fase S? Replica el material genético, fíjense ustedes. Durante la fase S, esta celulita, que es hija, nueva, joven, replica su material genético, duplica. Si tiene 4 filamentos de cromatina, al final de la fase S tiene 8. Si fuera una célula humana, las células humanas tienen 46 filamentos de cromatina. 46. O sea que una célula humana, al final de la fase S, tiene 92. 92 filamentos de cromatina. ¿Ya? Eso es lo que pasa durante la fase S. Replicación del material genético. Duplicación del material genético. ¿Y qué pasa durante la fase G2? La fase G2 es una etapa de preparación para la división celular. Durante la división celular, las células sufren cambios dramáticos, espectaculares, peligrosísimos. Si durante la división celular la célula mete la pata, el resultado van a ser células hijas defectuosas. Y estas células hijas defectuosas pues no van a poder hacer el trabajo correctamente durante G1. Muchas enfermedades se generan porque las células cometen errores durante la división celular. La división celular es una etapa crítica para cualquier célula. Por eso es que durante la fase G2, esta célula se prepara biológicamente hablando, fisiológicamente hablando, estructuralmente hablando, para cumplir con todos los fenómenos que van a acontecer en la división celular y que el resultado sea 2 células hijas sanas, perfectas, normales. ¿Les quedó claro el concepto de ciclo celular, estimados alumnos? Por favor, denme un comprendido. Sí, profesor, Sí. todo claro. Perfecto. Pero ahora viene una pregunta interesante que yo sé que les va a causar bastante sorpresa a ustedes. Y la pregunta que les hago a todos ustedes es la siguiente. Ya hemos visto, ¿no? Una célula se divide y produce 2 células hijas. Cada una desarrolla la interfase, después de lo cual se vuelve a dividir. Y las células hijas hacen lo mismo y lo mismo. La pregunta es, ¿este proceso llamado ciclo celular es infinito o es finito? Repito la pregunta. ¿Este fenómeno llamado ciclo celular es infinito o es finito? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Depende de la célula, profe. Infinito. No. Porque las personas ya no siguen mitosis.
Ya, pero estás hablando de las neuronas. Pero Pero ¿qué? las ¿Y esa células célula qué? sí siguen ese proceso constantemente. Ya, pero infinitamente, para siempre, hasta el fin de los siglos. No creo, profe. Entonces no es infinito, pues. No es infinito. Si este fenómeno fuera infinito, los seres vivos seríamos inmortales. Y los seres vivos somos mortales, ¿sí o no? Claro, profe. ¿Te das cuenta? Y te cuento, en el núcleo de toda célula, en el núcleo de la célula, en los cromosomas, hay una estructura que se llama telómero. El telómero es un contómetro. ¿Sabes lo que es un contómetro? A lo que cuenta, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Un contómetro. Pero es un contómetro en reversa. Funciona así, fíjate. Es como, por ejemplo, si esta célula fuera embrionaria, o sea, es la primera célula de un ser viviente, de un animalito. Su primera célula, el cigoto, el huevo fecundado. ¿Ya? En su telómero, vamos a decir, no es verdad, sino una cosa que yo pongo como ejemplo. Tiene 100 divisiones celulares contabilizadas, programadas. 100. Este cigoto, este huevo fecundado, ya es una nueva célula diploide, llega acá y hace su primera mitosis, su primera división celular, y produce 2 células hijas, 2 blastómeros. Estos blastómeros viven su interfase y al final de la interfase se dividen y producen 2 células hijas. Estas células hijas en su telómero ya no tienen 100 divisiones, tienen 99. Estas células hijas de 99 divisiones en su telómero hacen su interfase y al final se dividen y producen 2 células hijas. Estas células hijas ya no tienen 99, tienen 98 divisiones programadas. Hasta que llega un momento en el cual la última célula tiene 0. Ya no le quedan divisiones. Ya no va a dividirse, no puede. No tiene programado en su telómero más divisiones celulares. ¿Y qué le va a pasar a esta célula? Muere. Esta célula muere. Y a esa muerte espontánea los biólogos le llamamos apoptosis. Es por eso que los seres vivos envejecemos. Hay un momento en que muchas células ya no se van a dividir más, van muriendo. Y de esa manera los órganos se van deteriorando. Se produce un fenómeno conocido como envejecimiento. ¿Se dan cuenta, estimados alumnos, lo importante que es este concepto, ciclo celular, para entender el fenómeno de la vida, con todas sus implicancias? Crecimiento y envejecimiento y muerte. En la medida en que las células se van dividiendo, el número de células va aumentando. El organismo va aumentando su número de células, ¿no? Porque tenemos que al principio es una, luego son 2. Estas 2 van a producir cada una 2, van a ser 4. Luego 8, 16, 32. Pero no son eternas. Al final ya no van a poder seguir dividiéndose y van a empezar a morir. Y este esquemita que está acá abajo resume lo que les he explicado acá, ¿no? En la parte superior. La primera etapa es una etapa de crecimiento, luego hay una replicación cromosómica, una separación, ¿no?, de los cromosomas y finalmente la división celular. ¿Ya? Este es un resumen de lo que he explicado acá arriba. Ok. Vamos ahora a explicar el otro concepto, mitosis. En verdad, la mitosis es esto de acá. Esta división celular, ya que está el nombre, ¿no?, es una mitosis. ¿Ya? Por conclusión, ya podemos decir, ¿cuál es el objetivo de la mitosis? Por simplemente este esquema de acá. La mitosis es un proceso involucrado en una división celular que permite que una célula produzca 2 células idénticas. Idénticas.
A su vez, estas dos células hijas de esta de acá, cuando lleguen a este momento, también producirán dos células idénticas mediante la mitosis. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la mitosis, estimados alumnos? Permitir el incremento del número de células de un organismo pluricelular. Permitir el incremento del número de células de un organismo pluricelular o multicelular. Ese es el objetivo de la mitosis. Y dentro del conjunto de células de un organismo pluricelular, me esperan un segundito porque esta llamada es importante para mí, por favor, estimados alumnos. Miriam, buenos días. Aló. Hoy me cortó. Bien. Parece que entendió que a ella la estaba cortando. Es la trabajadora del centro de cómputo de la facultad, que tengo un problema con mi classroom, de mis clases de pregrado. Bueno, pero sigo. Decía que dentro del conjunto de células de cualquier ser viviente multicelular, hay dos tipos de células. Células diploides y células haploides con H. Haploides. Haploides. Las primeras, las diploides, son las que los biólogos llamamos células somáticas. O sea, las que van a formar los tejidos y los órganos del organismo. Soma significa cuerpo, por eso le llamamos células somáticas. Todo nuestro cuerpo está formado por células somáticas, o sea, células diploides. Entonces ahora podemos hablar con mayor propiedad. Esta célula diploide, al sufrir mitosis, va a producir dos células también diploides, idénticas a la célula progenitora. Estas células diploides, al llegar al final de la interfase, van a sufrir nuevamente mitosis y van a producir células también diploides. Y así sucesivamente. Entonces, la mitosis es un fenómeno de división celular relacionada con el crecimiento de los organismos pluricelulares. Porque los organismos pluricelulares crecemos en función a que el número de nuestras células aumenta. ¿Y por qué aumenta nuestro número de células? Porque sufren el proceso llamado mitosis. El otro tipo de células, las haploides, son necesarias en algunos órganos, solamente en un órgano de cualquier organismo pluricelular. ¿Cómo se llama ese órgano donde se tienen que producir células haploides? Bueno, los biólogos le llamamos gónadas. Las gónadas. ¿Y cuál es la función de las gónadas? Producir gametos. En los animales, al gameto masculino le llamamos espermatozoide. Y en las mujeres o en las hembras en los animales le llamamos óvulos. Los espermatozoides y los óvulos son células haploides, células reproductivas, células sexuales, no son células somáticas. Y para que se formen ese tipo de células en las gónadas, testículos en los varones, ovarios en las mujeres, se tiene que producir este fenómeno, meiosis. Pero eso lo vamos a ver a continuación. Entonces la meiosis es una división celular cuyo objetivo es diferente a la mitosis. El objetivo de la meiosis es producir células haploides, ¿no?, a partir de células diploides, para que estas células haploides finalmente se conviertan en gametos.
La mitosis es un fenómeno de división celular que, partiendo de una célula diploide, produzca dos células también diploides. Por lo tanto, el objetivo de la mitosis es crecimiento de los organismos multicelulares. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, reproducción asexual. Estos mecanismos de reproducción que hemos descrito acá, reproducción vegetativa, gemación, regeneración, no es otra cosa que mitosis. Mitosis. Entonces la mitosis tiene dos objetivos: favorecer, permitir el crecimiento de los organismos multicelulares y realizar reproducción asexual. ¿Quedó claro eso que les estoy planteando, estimados alumnos? Supongo que sí. Entonces, vamos a describir la mitosis y vamos a describir la meiosis. Primero la mitosis. La mitosis en realidad es una cariocinesis. No es una división celular, ¿eh? La mitosis en sí es una cariocinesis. No es una división celular. Al final de la mitosis vamos a tener una célula, esta de acá, con dos núcleos idénticos. Ahí termina la mitosis. Para que de esta célula con dos núcleos idénticos se produzcan dos células hijas separadas, esta flecha roja tiene otro nombre, se llama citocinesis. Y está acá en el esquema, fíjense. ¿Ven? Mitosis es esto de acá, desde acá hasta acá, y luego ocurre la citocinesis. La citocinesis permite la separación de esta célula, de los dos núcleos, con su contenido de citoplasma. Entonces, la división celular en sí comprende una mitosis más una citocinesis. Eso genera dos células hijas idénticas. ¿Ya? Nosotros los biólogos, a la mitosis la hemos dividido en 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Aquí termina la mitosis. Después de la telofase se produce la citocinesis y esta célula con dos núcleos idénticos, producto de la mitosis, se convierte en dos células diploides idénticas. Bueno, acá tenemos a la célula en interfase. Esta célula de acá sería esta. Está en final de fase G2. Esta célula está terminando la fase G2. Se ha preparado para la división celular. En ese momento comienza la profase, primera etapa de la mitosis. ¿Qué cosa le ocurre a esta célula durante la profase de la mitosis? Los filamentos de cromatina, que son delgadísimos, son unos hilitos infinitamente delgados, comienzan a condensarse. ¿Qué significa la condensación de los filamentos de cromatina? Significa que pierden longitud, van acortándose, pero al acortarse van ganando grosor. Al final de la profase ya se le ve así como están viendo ustedes acá. Un filamento que era invisible al ojo humano, no, mediante el uso del microscopio, por supuesto, ¿no? Para ver esto tenemos que usar un microscopio, ¿no? Inclusive el microscopio no lo podían ver, ustedes lo vean como un ovillo, indiferenciable un filamento del otro. Al final de la profase lo pueden diferenciar. Se ve así, miren ustedes. Acá lo han agrandado. Al final de la profase, los biólogos ya no le llamamos filamentos de cromatina, le llamamos cromosomas. O sea, al final de la profase se visualizan los cromosomas. Y un cromosoma, como está representado acá, tiene dos filamentos. Este de acá y este de acá. Estos dos filamentos son dos copias, son igualitas.
Este filamento de la derecha es exactamente igual que el filamento de la izquierda. ¿Y por qué el cromosoma tiene dos filamentos? ¿Por qué tiene dos filamentos? Y la respuesta es muy simple. Porque durante la fase S de la interfase, cada filamento de cromatina se replicó. ¿Se acuerdan? Durante la fase S, cada molécula de ADN cubierta de proteína, o sea, cada filamento de cromatina se replicó. O sea que al final de la fase S, cada filamento tiene su doble y no se han separado, están unidos. Eso es lo que estamos viendo acá, luego que se condensaron. El punto de unión de un filamento con el otro es esta parte llamada centrómero, el centrómero. El centrómero es la zona donde los dos filamentos de cromatina del cromosoma están unidos. ¿Ya? Bueno, estas estructuras llamadas cromosomas son tremendamente útiles para la investigación en genética, en una rama de la biología celular que los biólogos hemos llamado citogenética. La citogenética es el dominio de la biología celular que estudia los cromosomas de las células. Por supuesto que los cromosomas son diferentes en una especie respecto de la otra, ¿no? Y los biólogos que se dedican a esta especialidad se llaman citogenetistas. Citogenetistas. Estos biólogos, ¿cuál es el momento que ellos utilizan de la mitosis para estudiar estas estructuras? La metafase. Al final de la profase los cromosomas ya están formados, pero durante la metafase se arreglan, se movilizan y se ubican en el plano ecuatorial. Si consideramos a la célula como un globo terráqueo, esa línea que divide a la Tierra en dos hemisferios sería el ecuador. Bueno, los cromosomas se ubican todos en un solo plano en el ecuador. Cuando los cromosomas ya están ubicados en este sentido, en el plano ecuatorial de la célula, nosotros los biólogos ya decimos, esto ya no es profase, esto ya es metafase. ¿Qué otro acontecimiento ocurre durante la profase? Vean, estos dos cuerpos se llaman centrosomas o centriolos. Cuando comienza la profase, estos centriolos se empiezan a separar. Uno se va para este lado y el otro se va para el otro lado. Y en su trayectoria van dejando unos microtúbulos, unos filamentos huecos. Y esta formación, los biólogos lo conocemos con el nombre de uso acromático o aparato mitótico. Entonces, durante la profase se va formando el uso acromático, el aparato mitótico. Otra cosa, esto de acá está dentro del núcleo, se llama nucleolo. Este nucleolo que se ve en interfase, durante la profase desaparece, ya no se le ve más. Desaparece el nucleolo. La membrana nuclear eucarioteca, vean ustedes, cuando comienza la profase comienza a desintegrarse. ¿Ven? Acá se ve. Desaparece la carioteca. Esos son los 3 o 4 acontecimientos que ocurren durante la profase. Número 1, condensación de los filamentos de cromatina para formar los cromosomas. Desaparición del nucleolo. Formación del aparato mitótico. Desaparición de la carioteca. 4 acontecimientos durante la profase. Cuando la profase ya terminó, los cromosomas se mueven, se desplazan y se arreglan, se ubican en el plano ecuatorial. Todos uno al lado del otro. Toditos uno al lado del otro. Esa visión que nosotros lo podemos fotografiar usando un microscopio, nosotros le llamamos metafase. Segunda etapa de la mitosis. Simplemente ese momento es la metafase. Ocurre que un microtúbulo de este centriolo está pegado al centrómero de un cromosoma acá, en este punto. Y el otro microtúbulo del otro centrómero está pegado en este otro lado. Estos filamentos, estos microtúbulos, jalan al cromosoma.
Un filamento lo jala para el lado derecho y el otro filamento lo jala para el lado izquierdo. Hay una gran tensión en la metafase. Este centriolo jala para arriba y este centriolo jala para abajo. El centrómero no puede soportar esa tensión y finalmente se rompe un filamento, una cromátide, así le llamamos, se mueve hacia un lado y la otra cromátide se mueve hacia el otro. O sea, se ve esto que estamos viendo acá. Una cromátide azul se va para un lado y la otra cromátide azul hermana se va para el otro lado. Una cromátide roja pequeña se va para un lado y una cromátide roja hermana pequeña se va para el otro lado. Esta figura ya no le llamamos metafase, le llamamos anafase. Durante la anafase hay migración de cromátides hacia los polos celulares. La anafase se caracteriza porque se ve la migración de las cromátides hermanas hacia los polos celulares. Y cuando estas cromátides llegan, alcanzan el extremo de la célula, ya no es anafase, pues. Es la telofase. Durante la telofase ocurre lo contrario que en la profase. Las cromátides de los cromosomas empiezan a descondensarse. O sea, se vuelven hilitos de nuevo, finitos. Igual acá. Reaparece la carioteca. Reaparece la carioteca. Y el resultado es una célula con dos núcleos diploides idénticos. Terminó la telofase, terminó la mitosis. Para que esta célula con dos núcleos diploides idénticos se quiebre, se divida y produzca dos células idénticas, ocurre este fenómeno que se llama citocinesis. La membrana celular se constriñe, se ahorca, ¿no? Hasta que llega un momento en que, al encontrarse este extremo de acá con este extremo de acá, las dos células se separan. Y tenemos dos células hijas diploides idénticas a la célula progenitora. Nos encontramos en este punto. Listo. Finalmente, vamos ahora a estudiar a la meiosis. Ya les hablé del objetivo, ¿no? La meiosis es un fenómeno de división celular cuyo objetivo es convertir células diploides en células haploides. Los biólogos nominamos N el número de cromosomas de una especie. Por ejemplo, si esta fuera una célula humana, N sería igual a 23. 2N es igual a 46, pues. O sea, toda célula somática humana tiene 46 filamentos de cromatina. En realidad son 23 pares. 23 pares, 46. Y esta célula solamente tiene 23, porque es N. No 2 por 23, solamente N, 23. A esta célula 2N se le llama diploide y a esta célula N se le llama haploide. Y ya les expliqué, estas células haploides van a ser los futuros gametos. Así que este fenómeno de meiosis ocurre en un fenómeno que los biólogos llamamos gametogénesis. En los testículos, ese proceso de gametogénesis se llama espermatogénesis. Y en los ovarios, ese proceso de gametogénesis se llama ovogénesis. Y en ambos procesos, en la espermatogénesis y en la ovogénesis, se produce una meiosis. Bien, la meiosis en realidad son dos divisiones celulares sucesivas. Aquí en la parte superior tenemos la primera división, por eso es que los biólogos le llaman a esta división 1 romano. Acá está, 1, división 1. Meiosis 1, primera división de la meiosis, 1. La célula, ay carambas, voy a ponerlo acá abajo mejor. La célula progenitora es diploide, 2N. Y las dos células hijas de la primera división de la meiosis son N, o sea, son haploides. Por eso se dice, decimos los biólogos,
que la primera división de la meiosis o meiosis 1 es reduccional. Porque partiendo de una célula diploide se producen dos células haploides. Cada una de estas células haploides, realiza inmediatamente la segunda división de la meiosis. Acá comienza, en este lado. Acá está, 2 romanos. Entonces, una célula haploide, una célula haploide, al final de la segunda división de la meiosis, produce 2 células también haploides. Por eso se dice que la segunda división de la meiosis es ecuacional. Porque partiendo de una célula haploide, se producen 2 células también haploides. No hay modificación del número de cromosomas. El número de cromosomas se mantiene igual. Haploide, haploide. En cambio, en la primera división de la meiosis, se parte de una célula diploide y las células resultantes son células haploides. División reduccional. Nosotros, los biólogos, hemos dividido a cada una de las divisiones de la meiosis en las mismas etapas de la mitosis. O sea, profase, metafase, anafase y telofase. Acá habrá también una profase, metafase, anafase y telofase. Claro, para diferenciarlos, a esta profase de la primera división le llamamos profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y a esta profase de la división meiótica 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Bien. Voy a explicar la meiosis 1. Durante la profase de la meiosis 1, ocurre lo mismo que hemos descrito en la mitosis, exactamente lo mismo. La carioteca desaparece, el nucleolo desaparece, se forma el aparato mitótico y los filamentos de cromatina se condensan. O sea que al final de la profase 1 ya tenemos a los cromosomas formados completamente, totalmente condensados. Pero acá viene lo interesante, por favor, pongan bastante atención. Si ustedes me captan esto, van a entender por qué la meiosis es como es. En metafase 1, igual que en la metafase de la mitosis, los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial, pero no se colocan todos en un solo plano, no, se colocan en parejas. Los seres vivos tenemos parejas de cromosomas. ¿Ya? Cada uno de estos cromosomas tiene su hermana, su pareja, su novia. Son como los dedos de mi mano. Yo tengo en mi mano derecha un pulgar derecho, pero en mi mano izquierda tengo también un pulgar, el pulgar izquierdo. Si yo los coloco a los dos pulgares, uno al lado del otro, coinciden. Nosotros los biólogos le llamamos eso homología. Son homólogos. Pulgar derecho es homólogo del pulgar izquierdo. No es el mismo cromosoma, son homólogos. En cambio, las cromátides son hermanas. Estas sí son idénticas. Las cromátides de un cromosoma sí son idénticas. Los cromosomas homólogos son parecidos, no son idénticos. Creo que debe quedar claro eso. Entonces, en la mitosis, todos los cromosomas, no por parejas, todos se ponen en un solo plano. Porque en anafase lo que se mueve hacia uno y otro lado son cromátides. Miren ustedes, en metafase 1, el cromosoma azul se pone con su homólogo rojo, encima del otro o al lado del otro. Otro azul con el rojo, otro azul con el rojo. Cuando empieza la anafase, lo que se mueve hacia un lado de la célula no es una cromátide, es todo el cromosoma azul. Y lo que se mueve hacia el otro lado es todo el cromosoma rojo. Es decir, si comparo con mis dedos derechos
pulgar, índice, medio, anular y meñique derecho se van para un lado y mis dedos izquierdos se van para el otro lado. Esto es lo que explica por qué la primera división de la meiosis es reduccional. Lo que se desplaza, lo que se separa en anafase 1 no son cromátides, son cromosomas homólogos. Y entonces, lógicamente, cuando estos cromosomas llegan a destino en telofase y se forma la carioteca, este núcleo ya no tiene 46 cromosomas, pues tiene la mitad, 23. Y el otro también va a tener solamente 23. ¿Se dan cuenta, estimados alumnos? Entonces tenemos una célula con dos núcleos haploides. Ocurre la citocinesis, se separan los dos núcleos con su citoplasma correspondiente y tenemos dos células haploides. Cada una de estas células haploides hace la meiosis 2. Bueno, la meiosis 2 en verdad es una mitosis entre comillas. La única diferencia es que mientras que la mitosis es en célula diploide, una célula diploide produce dos células también diploides, la meiosis 2 es una mitosis en el cual una célula haploide produce dos células también haploides. Y se los explico. En profase 2 ocurre lo mismo que ya saben. Condensación de los filamentos de cromatina, desaparición del nucleolo, desaparición de la carioteca, formación del aparato mitótico, termina la profase 2 y ocurre la metafase 2. En metafase 2, los 23 cromosomas, si fuera una célula humana, se colocan todos en un solo plano, ya no por pareja. No hay pareja. Tenemos un solo juego de cromosomas. Todos se colocan en un solo plano. De modo que en anafase 2, la mitad de cromátides se van para un lado y la otra mitad de cromátides se van para el otro lado. Por eso es que en los dos núcleos en telofase tienen la misma cantidad de cromosomas. N número de cromosomas. Es complicado, es bastante información, pero espero que la idea la hayan captado. Disculpen, voy a tomar un poco de agua. Si captaron el sentido, la idea, ¿cómo no? ¿Cómo no? Dime. Después de la telofase 1, la célula entra de nuevo a hacer duplicación de ADN, o de frente pasa a la... No, ya no, pues, ya no. No hay interfase. Muy buena pregunta. Después de la telofase 1 no hay interfase. Esa es la respuesta, estimado alumno. No hay interfase. ¿Me entendiste? Sí, profe, pero con respecto a los números, se supone que para que termine en N al final, si es al comienzo N y termina en N, tiene que haber una duplicación. No, pues, no, porque cada uno de estos cromosomas ya está duplicado. Este cromosoma azul tiene dos cromátides. O sea, al comienzo de la meiosis en la 1, supongamos una célula, ¿cuántas? Claro. Esta célula de acá, este es diploide. Ya hizo su replicación de material genético. Suponte que esta célula tenga testículo. Esta célula hace meiosis, ya no mitosis, meiosis. ¿Entiendes? Entonces, lo que se separa en anafase son cromosomas, con sus dos cromátides. ¿Te das cuenta? Ya está duplicado entonces el... Ya está duplicado, claro. Ya. ¿La captaste? Sí. En anafase lo que se separan son cromosomas, cada uno con sus dos cromátides. En anafase 2 se separan las cromátides de estos cromosomas. ¿Sí? Pero lo que pasa es que en la mitosis, en la anafase, se separan cromátides nada más. Y en cambio... Claro. De todos los cromosomas. Bueno, si estamos hablando de células humanas, de los 46 cromosomas.
46 cromátides para un lado, 46 cromátides para el otro lado. En meiosis, lo que se va para un lado son 23 cromosomas, no cromátides, y 23 sus hermanos para el otro lado. Ya entendí, profe. ¿Sí? Claro. En cambio, en la fase 2, estos 23 cromosomas, sus cromátides se separan. ¿Ya? Tu Sí, pregunta es muy buena, realmente. Yo creo que a varios de tus compañeros les debe haber aclarado el asunto. Lamentablemente el tiempo me tortura. Bien. Pero, o sea, ya entendieron ustedes por qué la meiosis, partiendo de una célula diploide, produce células con la mitad del número de cromosomas haploides. Ya eso quedó claro acá. Ahora miren, esto que les voy a explicar ahora, les va a explicar a ustedes por qué la reproducción sexual produce variabilidad en la descendencia. Y ese fenómeno ocurre en profase 1. En profase 1. Durante la profase 1 ocurre este fenómeno que está explicado acá abajo. Los biólogos hemos dividido a la profase 1 en 4 etapas: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. ¿Ya? Para explicar bien esto, hemos dividido a la profase 1 en 5 fases. ¿Qué pasa durante el leptoteno? Bueno, lo que ocurre en cualquier profase. Desaparece la carioteca, desaparece el nucleolo, se forma el aparato mitótico y los filamentos de cromatina empiezan a condensarse. En leptoteno. En cigoteno ocurre un hecho que es impresionante. Si fuera una célula humana, los 23 cromosomas, vamos a poner azules, se buscan con los 23 cromosomas rojos. Como los dedos de mi mano. Los 5 dedos de la mano derecha se buscan con los 5 dedos de la mano izquierda. El pulgar derecho busca su pulgar izquierdo. El índice derecho busca su índice izquierdo. ¿Y por qué tenemos 2 juegos de cromosomas? Cada uno de nosotros. No solamente los seres humanos, esto vale para todos los seres vivos. ¿Por qué tenemos 2 juegos? Porque uno nos los ha donado nuestra mamá. El óvulo de nuestra madre tenía 23 cromosomas. Y el núcleo del espermatozoide de nuestro papá tenía 23 cromosomas también, pero son 2 familias diferentes. Mi mamá nació en Arequipa, pero su descendencia era puneña. Mi papá nació en Cajamarca, eran 2 familias diferentes. Entonces yo he heredado esos juegos de cromosomas, 23 de mi padre y 23 de mi madre. En mis testículos, cuando yo formo espermatozoides, en profase 1, en cigoteno, los 23 cromosomas de mi papá se buscan con los 23 cromosomas de mi mamá. Eso es lo que ocurre en cigoteno. Cuando termina cigoteno, y ya estamos en paquiteno, mira, ya están apareados. El rojo es de mi madre y el azul es de mi padre. Los 23 cromosomas de papá se han unido a los de mamá. Y la pregunta es ¿para qué? ¿Y para qué se unen? Para intercambiar segmentos. De manera totalmente aleatoria. Esto es como agarrar un mazo de naipes y otro mazo y barajarla. Trrr. Si ustedes retrocedieran el tiempo y volvieran a barajar, no se van a mezclar igualitos. Y eso los biólogos le llamamos crossing over, intercambio de cromátides en castellano. Hay un chocolateo de cromátides. Cada gameto tiene un chocolateo único, irrepetible. Cada uno de mis espermatozoides tiene una combinación entre los genes de mi papá y mi mamá única. Por eso es que los hermanos son diferentes. Por eso es que la reproducción sexual produce variabilidad en la descendencia, estimados alumnos. Esto es lo que explica ese fenómeno. Entonces, en paquiteno, los cromosomas homólogos recombinan segmentos de sus cromátides.
En diploteno, así como en cicoteno se buscaron, en diploteno se separan. Y en diacinesis ya están totalmente separados. Esto explica por qué la reproducción sexual produce variabilidad en la descendencia. Espero que haya quedado claro, ¿no? Para todos ustedes. Y listo. Ahora sí, ya podemos hablar de la reproducción sexual. Es un tema complejo, ¿ah? Entonces nosotros, por cuestiones estratégicas, didácticas, vamos a tomar dos ejemplos. Reproducción sexual en plantas, y vamos a tomar como modelo las fanerógamas, o plantas con flores, que son las más evolucionadas. Las fanerógamas son el equivalente a los vertebrados en los animales. Las plantas más evolucionadas. Y cuando hablemos de reproducción sexual en animales, vamos a tomar como modelo al ser humano. ¿Ya? Comencemos con las fanerógamas. Las fanerógamas son, como dice ahí, plantas con flores. Entonces, la flor es el órgano reproductivo de estas plantas. La flor está formada por hojas modificadas. ¿Se acuerdan que hay una hormona vegetal que es la que induce a que se forme esto? La giberelina, ¿se acuerdan? Si este tallito tiene giberelina, entonces este tallito ya no va a formar hojas fotosintéticas, sino va a formar hojas florales. Unas hojas, estas verdes, se llaman sépalos. Y este conjunto de sépalos forma lo que llamamos cáliz floral. Otras hojitas van a tener colores y formas muy vistosas. Las orquídeas son campeonas, ¿no? Se llaman pétalos, los pétalos. Y el conjunto de pétalos forma la corola floral. Finalmente, en una flor hay dos hojitas bien modificadas. Esto que parecen unos filamentitos con unas bolsitas en la parte superior son los estambres. ¿Ya? Son los estambres. Los estambres. El estambre tiene el filamento, esto que lo sostiene, ¿no? Y la antera. Son estas como mochilitas. Los estambres son el órgano masculino de la planta. Los estambres van a producir los gametos masculinos en las plantas, el equivalente a los espermatozoides en los animales. La otra hojita floral es esta de acá, que parece, esta de acá, ¿no? Que la han sacado acá, ¿no? Está más amplificada. Es el pistilo. Su nombre es pistilo, no aparece el nombre por acá. Se llama el pistilo. Este pistilo tiene tres partes. El estigma, la parte superior, que parece una boquita. El estilo, que es el tubito. Y el ovario, que es la parte globosa. El pistilo es el órgano femenino de la flor. El equivalente a los ovarios en los animales, en las mujeres. Van a producir los gametos femeninos, los óvulos. ¿Ya? El conjunto de estambres, los biólogos le llamamos androceo. Y el conjunto de pistilos, el gineceo. Entonces, el órgano reproductor de una flor está formado por el cáliz, la corola, el androceo y el gineceo. Las fanerógamas son monoicas. ¿Qué significa ese término monoica? O sea, un individuo tiene los dos sexos, es macho y hembra. Eso en los animales lo llamamos hermafroditismo. En las plantas, bueno, podríamos decir que son hermafroditas, pero mucho más común es llamarles son monoicas. ¿Ya? Bien. ¿Cómo se produce el fenómeno reproductivo? El gametofito masculino que se produce en las anteras de los estambres
se llama grano de polen. Ese grano de polen tiene que viajar y ser depositado en el pistilo. Muchas veces el grano de polen cae en el pistilo de la misma flora, entonces se produce prácticamente es una autofecundación, ¿no? Eso se llama polinización directa. Pero lo más común, lo más aconsejable, lo más querido por la planta es que ese grano de polen vaya al pistilo de otra flor, de otra planta, para que haya más recombinación genética, ¿no? Es mucho más delicioso. Las plantas no copulan. Una planta no puede moverse y espolvorear su grano de polen a otra planta. Utilizan un mecanismo muy curioso, muy ingenioso, llamado el uso de organismos polinizadores. Insectos, aves, pequeñas por cierto, son las que se encargan de transportar el grano de polen de una flor a otra flor. Organismos polinizadores. Y el fenómeno se llama polinización. ¿Ya? Vamos a describir entonces la gametogénesis en los estambres y luego en los pistilos. En el estambre, el proceso, la gametogénesis masculina se llama microsporogénesis. No se olviden, masculino es micro y femenino es mega o macro en las plantas. En las anteras de los estambres hay un tejido que se llama saco polínico, este de acá. En el saco polínico hay unas células llamadas, esta de acá, microsporocitos. Esta es una célula diploide. El microsporocito es una célula diploide. Este microsporocito hace meiosis 1, ¿se acuerdan? Y produce 2 células haploides, estas de acá. Cada célula haploide hace la segunda división de la meiosis y produce 4 células haploides. Bueno, acá está mal porque acá se han olvidado de dibujarle el núcleo, ¿no? Esto tiene que tener cada una su núcleo. Acá está mejor. 4 células haploides. ¿Ya? Acá está. 4 microsporas, esta de acá. Cada microspora hace 2 cariocinesis, o sea, división solamente del núcleo. La primera cariocinesis produce una célula con 2 núcleos haploides, el núcleo generativo y el núcleo tubular, este de acá. ¿Ya? El núcleo tubular se queda ahí, no se vuelve a dividir. El núcleo generativo sufre una segunda cariocinesis. Y el resultado son estas células con 3 núcleos haploides. El tubular que ya existía y el generativo que se ha convertido en 2 núcleos espermáticos. Entonces, cada una de estas células con 3 núcleos haploides, el tubular y los 2 núcleos espermáticos, es el gametofito masculino, o también llamado grano de polen. Esta es la célula que va a salir de los estambres y va a ser llevado al pistilo de otra flor. Veamos ahora la megasporogénesis o macrosporogénesis. Igualito, dentro del pistilo, dentro del ovario, hay una estructura que se llama óvulo y dentro del óvulo hay una estructura que se llama nucela. Esa nucela tiene células diploides llamadas megasporocitos, estos de acá. Este megasporocito hace la meiosis 1 y se convierte en 2 células haploides. Cada célula haploide hace la segunda división de la meiosis y produce 4 megasporas haploides. Acá hay una cosa curiosa. 3 de ellas, 3 de las 4, se degeneran, se desnaturalizan, mueren. Y solamente sobrevive una. Cualquiera de las 4 puede ser, ¿eh? En este caso sobrevivió la de arriba. Y estas 3 murieron. Esta megaspora sobreviviente realiza 3 cariocinesis consecutivas. Esta. La primera cariocinesis produce esta célula con 2 núcleos haploides. La segunda cariocinesis, cada núcleo se divide y produce esta célula con 4 núcleos haploides. Y la tercera cariocinesis, cada uno de estos núcleos se vuelve a dividir y produce esta célula con 8 núcleos haploides. Esta célula con 8 núcleos haploides no diferenciados se llama saco embrionario inmaduro. Cuando cada uno de estos núcleos haploides se diferencia,
3 de ellos se ubican acá. Nosotros le llamamos las antípodas. 2 de ellos se ubican en la parte media. Son los núcleos polares. 1 de ellos se coloca acá en la parte inferior. Este es el huevo, u ósfera. Y los 2 restantes se colocan a sus costados, las sinérgidas. Acá en la parte inferior hay un porito, hay un huequito que se llama micrópilo. El saco embrionario tiene un huequito acá abajo, se llama micrópilo. Este saco embrionario con los núcleos ya diferenciados se llama saco embrionario maduro. Esta célula es el equivalente al grano de polen, el gametofito femenino. Mientras que el grano de polen es el gametofito masculino, el saco embrionario maduro es el gametofito femenino. ¿Ya? Los granos de polen caen al pistilo acá arriba. Este es un grano de polen, fíjense. Cada uno es un grano de polen. El estigma, que es esta parte superior, secreta un líquido que se llama líquido estigmático. Ese líquido estigmático penetra a los granos de polen y hace que estos se hinchen y liberen los 3 núcleos haploides que contienen. El núcleo tubular hace honor a su nombre. Se llama tubular porque a partir de ese núcleo se genera este tubito. Este tubito llega hasta acá, hasta el micrópilo del saco embrionario. Y es hueco, es un tubito, pues. Y por ese tubito se deslizan los 2 núcleos espermáticos, como un tobogán. Esos 2 núcleos espermáticos del grano de polen ingresan al saco embrionario. Un núcleo espermático se fusiona con esto, con el huevo. Y el otro núcleo espermático se fusiona con estos 2 núcleos polares. Este núcleo diploide es el embrión, la nueva planta, el bebé. Y este de acá es el endospermo, que va a nutrir al embrión. Y todo el saco embrionario se convierte en la semilla. Y todo el ovario del pistilo se convierte en el fruto. Eso que conocemos en las plantas, los frutos. Naranja, durazno, manzana, etc. ¿No? Entonces los frutos están constituidos por el exocarpo, el mesocarpo y el endocarpo. Dentro del endocarpo están las semillas. La semilla es el saco embrionario fecundado. Contiene al embrión, a la plantita, y al alimento de la plantita, el endospermo. Los frutos, ya les he contado en la clase anterior, son apetitosos, son jugosos, son dulces, incitan a comérselo, porque la planta lo que quiere es que la semilla sea liberada lo más pronto posible, para que nazca el nuevo bebé. Finalmente, hablemos de la reproducción sexual en animales y utilizaremos al ser humano como modelo. Los seres humanos y muchos animales superiores, vertebrados, somos dioicos, a diferencia de las fanerógamas. ¿Qué significa ese término dioico? Sexo separado. Un individuo o es masculino o es femenino. En los animales, macho o hembra. Es raro, es no natural el hermafroditismo en los animales superiores, en los vertebrados. ¿Ya? Lo natural es el ser dioicos, sexos separados. Y además, en algunos animales, como en nosotros y en otros, hay lo que se llama dimorfismo sexual. ¿Qué cosa es el dimorfismo sexual? Son características fenotípicas que permiten diferenciar el macho de la hembra. Por ejemplo, en el león, el macho tiene melena, la hembra no. En el gorila, el macho tiene un pelaje plateado en el lomo, la hembra no. El pavo real, el macho tiene ese plumaje vistoso, la hembra no. Y en la especie humana también hay dimorfismo sexual. El hombre tiene características que le permiten diferenciarse de la mujer.
cintura pélvica menor que la mujer, cintura torácica mayor que la mujer, mayor pelaje en el cuerpo, mayor cantidad de vellos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Hablemos del aparato reproductor masculino. A ver, allá. Por lo menos quiero llegar hasta acá. Esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Ya no me alcanza esto del ciclo menstrual, ¿ya? El aparato reproductor masculino está formado por las gónadas, llamadas testículos. Los testículos no están dentro de la cavidad abdominal, están ubicados en las bolsas escrotales. Cuando un bebé varón nace, sus testículos están dentro de la cavidad abdominal. Semanas después del nacimiento, los testículos descienden a las bolsas escrotales. ¿Por qué los testículos no permanecen dentro de la cavidad corporal? Porque su fisiología requiere de una temperatura ligeramente menor que la temperatura del cuerpo, que es 37 grados. Y esa temperatura la encuentran en las bolsas escrotales. Los testículos funcionan tanto como gónadas como glándulas endocrinas. Como gónadas, porque producen gametos masculinos, espermatozoides. Y como glándulas endocrinas, porque secretan hormonas sexuales, andrógenos, hormonas masculinas, estrógenos, hormonas femeninas. El proceso de formación de gametos se llama espermatogénesis. Está aquí. Un niñito recién nacido tiene pocas de estas células, se llaman espermatogonias, células diploides. ¿Ya? Cuando este niñito llega a la pubertad, más o menos es a los 12 años, 13 años, ¿no? Se ocurre una proliferación de estas células, o sea, mitosis, aumentan en cantidad. Luego crecen y se convierten en espermatocitos primarios, fase de crecimiento. Siguen siendo células diploides. Este espermatocito primario hace meiosis 1 y se convierte en dos células haploides, llamados espermatocitos de segundo orden o secundarios. Cada uno de estos espermatocitos secundarios hace la segunda división de la meiosis y se convierten en 4 espermátidas, células haploides. Cada espermátida se modifica, alarga su citoplasma y se convierte en espermatozoide. Todo esto ocurre en unas estructuras, además, del testículo llamados túbulos seminíferos. Entonces, al final de ese proceso, los espermatozoides ya están formados y de ahí migran hacia esta estructura que se llama el epidídimo. Aquí en el epidídimo, esos espermatozoides que ya estaban maduros, pero que les faltaba una condición, movilidad, adquieren esa motilidad. Y es desde aquí, desde el epidídimo, cuando este varón tiene una eyaculación, que los espermatozoides salen por este conducto, llamado conducto deferente. Este conducto deferente gira y recibe la secreción de esta glándula, la vesícula seminal. Acá hay una especie de ampollita. Entonces la secreción de la vesícula seminal llega al conducto deferente y baña a los espermatozoides. Ese líquido tiene sustancias alcalinas, tiene fructosa, ¿no? Y esa mezcla de espermatozoide con esa secreción se llama semen, líquido seminal. El conducto deferente continúa y desemboca en la uretra, por donde va la orina. Esta zona del uretra está también está encerrada por una glándula llamada próstata, la cual también aporta secreciones al líquido seminal. Entonces, ya en la uretra, el líquido seminal con los espermatozoides y todas esas secreciones entra a la uretra peniana, donde hay otras glándulas que se llaman glándulas de Cooper o glándulas bulbouretrales, lo cual enriquece más aún el contenido del líquido seminal, y el pene, que es el órgano copulador, se encarga de colocar ese semen dentro del aparato reproductor femenino. ¿Ya? El pene, para cumplir con esa función, tiene que estar en estado de erección, y para que el pene
gane ese estado, tiene esta estructura de llamados cuerpos cavernosos con muchos vasos sanguíneos. Cuando estos vasos se llenan de sangre, el pene se erecta. Esa es la condición que necesita el pene para cumplir con su función: depositar los gametos masculinos dentro del aparato reproductor femenino. Si el pene no logra el estado de erección, no puede cumplir con su función. Y eso se conoce como una disfunción llamada impotencia sexual. Todos los animales que realizamos fecundación interna tenemos que tener aparato copulador. En el caso de los humanos se llama pene. Hay animales que tienen fecundación externa. O sea, el óvulo se encuentra con el espermatozoide fuera del cuerpo de los animales. Estos animales no necesitan pene, como por ejemplo los peces. Los peces no tienen pene, porque su fecundación es externa. Bueno, ya me ganó el tiempo. Por favor, cualquiera de ustedes, o tú, Amelia, te pido encarecidamente, para la próxima clase me hace recordar que me falta el aparato reproductor femenino, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer ahora es darles la clave del ejercicio. Justo estoy en la hora. Ya no les voy a proyectar el ejercicio, simplemente les voy a dictar la clave, ¿ya? Atentos, chicos. Pregunta número 1. C de Carlos. C de Carlos. Pregunta número 2. D de dedo. Pregunta número 3. B de bueno. Pregunta número 4. C de Carlos. Pregunta número 5. C de Carlos. Pregunta número 6. A de Aurelio. Pregunta número 7. D de dedo. Pregunta número 8. C de Carlos. Pregunta número 9. B de bueno. Pregunta número 10. D de dedo. Pregunta número 11. A de Amelia. Pregunta número 12. B de bueno. Pregunta número 13. C de Carlos. Pregunta número 14. D de dedo. Y pregunta número 15. A de Amelia. ¿Copiaron la clave? Igual que les digo siempre, si hay alguna respuesta que yo les estoy dando y que no concuerda con lo que ustedes creen, simplemente me dicen y les explico por qué esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Me voy a retirar. Gracias por su atención y nos estamos viendo el próximo jueves. Cuídense mucho. Estamos en comunicación, ¿no? Amelia. Amelia. Dígame, profe. Estamos en comunicación. ¿Me están escuchando los chicos, no? Sí, sí se escucha claro. Ya, perfecto. Ok, Amelita, no te olvides, hazme recordar la próxima clase que tengo que completar aparato reproductor femenino. ¿Ya? De acuerdo. Ok, muchas gracias. Cuídense.